¿Cómo se convierte una buena idea en un producto que millones de usuarios quieran usar? Hola y bienvenidas y bienvenidos a Codeadas. Yo soy Delphi, tengo 21 años, soy estudiante de Ingeniería en Informática y me encanta todo lo relacionado con el espacio. Yo soy Valen, tengo 20 años, estudio Ingeniería en Sistemas, trabajo en lo que es desarrollo full stack y me apasiona usar la tecnología para el bien de las personas. Ambas somos parte de la comunidad de chicas en tecnología y en estos espacios vamos a estar charlando con mujeres que actualmente lideran y transforman todo este mundo tech. Hoy estamos con Fernanda Pérez Marino. Hola, Fer, bienvenida. Gracias. Bueno, súper bienvenida a ella. Lleva más de 20 años en proyectos de tecnología, combinando innovación, tecnología y marketing en grandes empresas y también en startups. Hoy es consultora en tecnología, combina su experiencia en estrategia, en comunidades y en transformación digital junto a su compromiso de traer más mujeres al mundo de la tecnología, siendo parte de la comisión directiva de acá de Chicas en Tecnología. Así que un gustazo que estés con nosotras. Gracias, Y un placer. para romper el hielo, queríamos preguntarte, ¿qué estabas haciendo a tus 20 años? A mis 20 años, mira, no vivía en Buenos Aires Ok. y dónde trabajaba, no, soy de Buenos Aires, ok. pero se me había ocurrido ir a vivir a la Patagonia en ese momento. Ay, porque qué acababa lindo, de sí. recibir y estaba trabajando en consumo masivo. Y bueno, nada, eso estaba haciendo a los 20 años, muy lejos de la tecnología en ese momento todavía. Mirá. ¿Todavía no trabajabas con tecnología? No, yo empecé a trabajar en tecnología a los 25 años. Ok. Ay, qué lindo. recién Lindo la ahí. Patagonia. ¿Viste? Sí, me encanta. Y bueno, queremos arrancar también preguntándote, durante todo este camino, sea en tecnología o no, como nos contabas que arrancaste, ¿cuáles fueron esos 3 puntos que sientas que te hayan marcado para traerte ahora a liderar en tecnología? Bueno, lo que pasa que yo soy una de las privilegiadas que empezó a trabajar en tecnología cuando una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue una investigación de mercado para entender cómo contarle a la gente qué era el software. O sea, Ok. y era el alma de la computadora. Habíamos llegado a la conclusión de que era la mejor manera de poder explicarle a alguien que era esto que hacía que el hardware se moviera, porque Claro. no había una comprensión, una división entre una cosa y otra, ¿no? No había un camino recorrido tan grande como hoy como para poder comprenderlo y tuvimos que ir haciendo eso. Fue un momento muy apasionante porque no había nada escrito, porque las empresas te tenían que capacitar, porque te convocaban a roles de comunicación de tecnología cuando nadie sabía qué era lo que había que comunicar. Se reproducía mucho el marketing del concepto B2B, pero tampoco era solamente para empresas, porque había un montón de cosas que estaban saliendo de los laboratorios para llegar a la calle, ¿no? Claro. Entonces, esta llegada a la calle tenía que tener una explicación La de algo interfaz. donde el primer punto era lograr quizás que haya una computadora en cada casa, ¿no? O sea, todavía ni siquiera había una computadora en cada escritorio. Entonces es como que le estoy hablando de tiempo prediluviano, pero era así. O sea, creo que no Sí, empecé a la trabajar llegada antes a los hogares de... Claro, Claro, había lo que que sí. llegar a las casas. Yo creo que no empecé a trabajar antes en tecnología porque no había Claro. qué hacer antes que eso, si no estabas en la parte más dura, ¿no? Y lo que se dice, que sea amigable para el usuario, que se dice un montón, que todas estas interfaces se entiendan, que si no estoy mal, las primeras computadoras eran todas casi todo Como una código. terminal. Sí. Bueno, como una terminal, ¿no? Era de hoy, es el sistema operativo y la revolución llegó en el momento en el que empezaron las diferentes versiones de Windows, Windows. siendo como más una interfase más visual, más amigable con el Claro. usuario, que pudiera permitir que alguien pudiera entender qué beneficio podía obtener de interactuar con esa computadora, ¿no? Porque como que en un principio era una cosa hogareña, un procesador de texto o alguna planilla que ya los nombres ni existen más en el mercado, no era algo fácil de administrar como puede ser hoy. Entonces había todo Claro. un camino para recorrer ahí, desde cómo las empresas se comunicaban con otras empresas, pero también cómo se empezaban a comunicar con el usuario final, ¿no? Había que desarrollar todo ese camino. Por eso había que contarle al usuario Sí. final qué era esto de la tecnología. Ujú. Claro. Ahí. Bueno, tuvimos que salir a hacer una investigación de mercado para entender cómo se lo íbamos a explicar. Buenísimo. Qué locura. Sí, fuiste como en el ¿Viste? inicio de que todo el mundo hoy... esté Es un usando- privilegio haber estado ahí. La verdad que sí. Porque viste crecer todo aparte, me imagino. Y a mí cuando me preguntan cómo estuve tanto tiempo en Microsoft, la analogía que siempre me gustó es decir que yo entré cuando ni siquiera había
un correo electrónico disponible en cada persona, Wow. sino que eran muy pocos, y me fui con un smartphone en la mano. Claro. Entonces es como que haber visto todo ese ciclo y todo ese proceso, no estabas nunca en el mismo lugar, jamás. O sea, o estabas en el presente o no podías O te estar. adaptás porque, claro, o sea, era forma permanente. Todo el tiempo estabas haciendo algo distinto y entendiendo algo diferente, ¿no? Ok, ¿y en esa empresa qué es lo que vos hacías? O sea, estabas en marketing. Estuve en un montón de posiciones, porque cambiaba todo el tiempo lo que había que hacer, ¿no? O sea, Claro. siempre desde el lado de la comunicación. Ah, ok, O sea, lo buenísimo. mío siempre fue del lado de la comunicación, desde el lado del marketing, pero desde lo que tenía que ver con procesos de generación de campañas de difusión, hasta uno de quizás de los roles más lindos de esos casi 20 años que estuve ahí, que fue lo que tenía que ver con la comunidad de desarrolladores de software, ¿no? Ok. Que, bueno, nada, en el momento en el que me convocaron para ese rol, había una reorganización de la empresa y yo me preguntaba para adentro, ¿a quién se le puede haber ocurrido que yo podía tener una conversación con esta gente, ¿no? Porque eran todos técnicos e incluso la gente que yo tenía a cargo era técnica también, Claro. y yo no. Y fue uno de los roles más lindos que tuve porque, bueno, aprendí mucho más de tecnología, si bien nunca escribí una sola línea de código en toda mi vida, pero también entendí todo el concepto genuino de comunidad, ¿no? De cómo estas comunidades se tenían que retroalimentar, porque como no había nada escrito, Sí. había que ayudarse entre pares, y qué figuras empezaban a aparecer, ¿no? Estos gurúes tecnológicos que eran capaces de explicar y de ayudar al resto en comunidades que se integraban muy bien y que eran muy generosas entre sí con la transferencia de conocimiento, ¿no? En forma permanente. Sí. Porque si no te ayudaba el de al lado, era como un poco complicado que pudieras Sí, sí, avanzar. Y bueno, de eso fuimos viendo todo un desarrollo, porque esto empezó casi que analógico, aunque sea tecnología, porque no había redes o estaban los primeros blogs incipientes de conversaciones, que después fueron evolucionando a todo el mundo que conocemos hoy, donde las comunidades se nutren y vos podés estar hablando con gente de cualquier lugar del mundo, cuando antes no era así, los eventos eran presenciales. Claro. O sea, mi primer rol fue el de organizar eventos para estas comunidades, ¿no? O sea, eventos físicos, Sí. 1.200, 2.000 personas Sí. en los hoteles de Buenos Aires, con gente que venía a darle charlas para explicarle, bueno, lo que estuviera Cómo pasando en ese funcionaba. momento, ¿no? Qué pasaba con el lenguaje o los lenguajes de desarrollo en ese momento. Qué interesante. No, me- Me encanta. Otro tiempo, chicas, distinto al de ustedes. No, está muy bueno y tenemos como Re. muchas ganas de conocer más en profundidad justamente tu experiencia y también lo que estás haciendo hoy en día. Así que para esto vamos a arrancar El momento nerd. A ver, a ver. Como primera pregunta de este momento, queríamos preguntarte qué hace una persona que lidera el marketing de una empresa tecnológica. ¿Es solo hacer redes sociales? No, no. La primera cosa que tenés que comprender es qué vas a explicar en función de eso, que hoy ya no se vende un producto, se vende un servicio. ¿Y cuál es la propuesta de valor de ese servicio para el usuario final? Porque ya hoy, o el usuario final o la empresa que lo vaya a consumir si esto es B2B, porque hoy ya la decisión de la tecnología no la toma alguien que está totalmente nutrido de un concepto tecnológico, sino muchas veces quien está analizando el impacto que eso va a tener en un negocio. Entonces, se habla de la propuesta de valor, ¿no? O sea, Claro. específicamente, ¿cuál es la propuesta de valor del servicio que estás ofreciendo tecnológico para la compañía que lo va a recibir? Ok. Muy Y, bueno. y vos, por ejemplo, cuando una empresa lanza así algún producto o servicio, como nos estabas contando, a la hora del marketing, ¿ves algún como error o algo que decís se podría mejorar algo por ese lado? Mira, yo creo que lo importante en todos estos procesos es la visión 360, ¿no? O sea, vos recién me preguntabas si tenés que pensar en las redes o tenés que pensar en todo, porque todo. la realidad es que están los nuevos modelos de comunicación y están los modelos anteriores de comunicación, y hoy lo que hay que saber hacer es poder integrarlos. Lo que todos queremos escuchar es una historia, ¿no? O sea, es cómo me contás, o lo que llamamos storytelling, ¿no? Sí. Cómo me contás
qué es lo que este producto va a hacer conmigo, por qué me va a traer determinado tipo de beneficios, cuál va a ser el crecimiento que mi compañía, empresa o lo que fuera va a poder tener alrededor de lo que pasa con esto. Entonces, ese mensaje para que yo logre captar la atención de quien va a ser el tomador de decisiones en esto, lo tengo que abordar de diferentes lugares. O sea, porque le tengo que hablar a quien es el corazón técnico de la compañía que esté dispuesto a adoptar una tecnología determinada. Claro. Y que entienda que la tecnología es escalable, que es robusta, que es segura. O sea, cada vez son más cosas las que hay que evaluar. Pero también hay alguien desde el lugar del negocio que tiene que decir, bueno, sí, este producto es lo que yo estoy buscando para comunicarme después con mis otras audiencias, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que es un 360. Yo no sé si hay algo que esté bien o que esté mal. Lo que yo pienso siempre es en el 360, o sea, en todas las audiencias Sí. que vos vas a impactar a través de este proceso de comunicación. Wow. Que es súper Muchos importante términos, porque sí. todo viene por la comunicación. Sí, sí, recontra, es súper importante. Y en esto, o sea, ¿qué hace que una comunidad crezca alrededor de un servicio tecnológico, un producto tecnológico? ¿Qué hace que una comunidad crezca y también se mantenga activa, ¿no? Lograr el sentido de pertenencia es algo muy complejo, porque al final del camino es eso, ¿no? O sea, es cómo sentís que perteneces a algo. Ok. Hoy se busca mucho, o sea, pertenecer, que la gente sienta pertenencia, que sientas pertenencia con una marca, fidelidad, programas de fidelización. O sea, lo que buscas permanentemente es que el usuario se convierta en un fanático, ¿no? Porque al final del camino el fanático es el que te defiende, Claro. es el que va a estar bien aunque perdamos, ¿no? Venimos de esto, o sea, este fanatismo de los últimos días tiene que ver con esto. Bueno, si hay algo que las empresas quieren lograr es el mismo comportamiento. Entonces, se diseñan, se crean diferentes estrategias. Yo creo que al final del camino, cuando una empresa realmente está centrada en un cliente y piensa en el cliente, eso se logra. Por supuesto que las herramientas tecnológicas te colaboran un montón para esto, para tener una mejor interacción, como para hablarte uno a uno, poder comprender qué es lo que realmente estás buscando, cuál es la próxima compra inteligente que vas a hacer o que yo te voy a ofertar en función de lo que ya compraste. O sea, la tecnología hace que toda esa conversación sea como más auténtica, pero al final del camino, si la marca no está realmente siendo auténtica en la visión del cliente, por más tecnología que tengas en el medio, no lo vas a solucionar esto, no lo vas a lograr, ¿no? Sí, justo nos hablabas que también me llamó la atención de que esto de la tecnología es escalable, que es robusta, que se desarrolla, capaz arrancás con un programita y después es un programa que cubre un montón de puntos. ¿Vos cómo te das cuenta por el lado del marketing para saber que ya es un servicio que se puede lanzar y que si bien puede seguir su desarrollo, ya es como una base que puedes lanzar a, no sé, a hacer publicidad y a vender ese servicio? Es un proceso que va en conjunto con el servicio. La realidad es esa, o sea, y el proceso de comunicación va madurando en conjunto con lo que ese servicio va madurando. O sea, vos partís de un supuesto, una hipótesis, haces un MVP, o sea, creés que esto va a tener esta posibilidad de mercado y tenés que salir a probarlo, y tenés que salir a probarlo lo más rápido posible. De ahí el concepto de MVP, ¿no? O sea, es este producto, sobre todo en un modelo de startup, donde los recursos son finitos, no es que tenés una inversión que vas a poder sostener en el tiempo y también es el juego de la manta corta, ¿no? O sea, cuánta inversión se va a poner en comunicación, cuánta inversión vas a poner en desarrollo de producto, que es como uno de los dilemas más grandes que tienen los startups en esto. Tenés que poder acompañar. La sobrepromesa comunicacional es tan nociva como la no comunicación. O sea, no podés pasarte de la promesa porque después el cliente compra algo que no es y el servicio o producto te tiene que poder acompañar en lo que estás haciendo. Y bueno, vas encontrando como este lugar, o sea, se calibra permanentemente. No hay una receta, no hay un porcentaje exacto, no hay un tiempo. O sea, hay momentos en los que se aceleran los procesos de comunicación, momentos donde tenés que acelerar producto. O sea, bueno, es ir midiéndolo permanentemente. Acá sí que las herramientas de medición son importantes, ¿no? Esto de tener la temperatura de mercado es clave en lo que está pasando. ¿Qué métricas ves en eso? Como que es interesante. Y en realidad, en una startup lo primero que vas viendo es si podés facturar o no podés facturar lo que tenés, porque el dilema de del dinero es un compañero más de trabajo, o sea, lo tenés sentado al lado, ¿no? Sí, que llegue. O sea, claro, que llegue la inversión que estás esperando, que llegue el cliente, que vaya a pagar el ticket que vos hayas propuesto por ese producto, es tu unidad de medida más exitosa. Por supuesto que si tenés que hacer un análisis desde el lugar del marketing más duro, cuando ya estás en una situación más establecida, bueno, tenés que ver todo lo que se llama el funnel, ¿no? De poder entender
a qué cantidad de audiencia estás impactando, qué nivel de engagement tenés, cómo eso se convierte en una conversación genuina para una posible oportunidad de negocio y cómo la vas desarrollando. O sea, y es un embudo, tal como lo acabo de decir, y tenés que ir midiendo, bueno, cuál es el caudal que tiene que tener ese embudo para que en tu tiempo de negocio vayan apareciendo esas oportunidades de venta o implementación de acuerdo a lo que estés buscando, ¿no? No, y es enorme. Por ejemplo, yo mucho del marketing no sabía, lo único que sé es esto que se habla de los algoritmos en TikTok, de cuándo subir, cuándo no subir para que impacte más, impacte menos. Y nada, Ese es un componente de los que buscas, está bueno lo que traes, porque es un componente de los que buscas para entender esa entrada del embudo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto tiene que convertir? ¿Cuánto tiene que impactar? Esto de impacto es que lograr que vos me veas. Sí. Esa es mi primera acción. La segunda es que tengas una interacción con eso. Entonces empiezo como a bajar. Claro. A medida que vos me viste, empezaste a tener una interacción, logro establecer un interés / conversación, se puede provocar una compra, una adopción o lo que yo esté buscando con ese proceso. Entonces, tengo que entender qué es lo que más impacta para captar la atención de las cientos de miles de cosas que consumimos en redes, que hay para quedarme con algo, para que ese recorrido sea lo más corto posible, para llegar desde que captaste la atención a la venta, ¿no? Claro, o sea, hay como... Todo converge a lo mismo, venta, adopción, de lo que quieras, porque la realidad es esa, ¿no? Entonces, ese es el bendito algoritmo del que estás hablando, que todo el mundo se pregunta qué hacer con ello. Sí, es que es difícil, o sea, es difícil porque es un proceso, es verdad, ¿no? ¿Cómo convences a alguien de que te compre o de que quiera...? No, y hay muchas cosas que logran mucha visualización y que logran como el primer estadio de conversación y no pasan al próximo. Eso es uno de los desafíos más grandes que hay. Pues, bueno, me vio tanta gente, impacté en tanta gente, me likeó, pasó a la segunda acción de lo que le propuse. O sea, le tengo que proponer algo para que pase a la segunda acción. Y no pasa de ahí. Claro. Porque la creatividad es súper atractiva y está contando algo, pero la verdad que el producto no me interesa. Con lo cual me quedé con que, che, qué bueno esto, ¿no? Qué buena publicidad o qué buen aviso o como lo quieran llamar. Pero no paso a la segunda acción. Entonces, bueno, hay que ver también a qué público le estoy hablando. O sea, y que ahora que son videos todos cortitos, que haces así, pasas 10 videos. Sí, el segundo son segundos. La captación de la atención generalmente son segundos. O sea, y te tengo que buscar, bueno, analizando muchas cosas, ¿no? O sea, te tengo que buscar en función de lo que podés haber comprado, de lo que podés haber visto más tiempo. Ahí es donde empieza toda la ingeniería y decir, bueno, este grupo de gente a esto le está prestando atención, esto lo sigue, esto lo está viendo. Entonces, puede ser que mi servicio, mi producto, mi empresa sea de su interés, entonces tengo que mostrarme ante esta audiencia en este tiempo y bueno, vas calibrando, ¿no? Es un ejercicio de calibración permanente. Increíble, qué precisión también, ¿no? Como que no es nada al azar. ¿No viste que la tecnología es en todos lados? Tenés que abarcar todo el público encima. Claro. No, increíble. Y bueno, Fer, también sabemos, bueno, que trabajaste en grandes empresas, también en startups y también en proyectos con impacto social, estando, por ejemplo, en Chicas en Tecnología como parte de la comisión directiva. Entonces nos interesa como saber, bueno, cómo fue cambiando tu forma de entender a la innovación después de pasar, ¿no? Por mundos tan distintos. Yo creo que la forma de entender la innovación es el día a día, porque cuando estás en tecnología, o estás en el presente o estás en el futuro, pero es como que te obliga mucho a estar en el presente, estás reseteándote en forma continua, primero porque estás rodeado de un montón de impulsos, de gente que te está contando qué es lo que va a venir. Y segundo, porque estás comunicando algo que es lo que va a venir. Claro. O sea, muchas veces ni siquiera está. Entonces, estás como muy en un presente y en una situación de innovación permanente que muchas veces no es lo que pasa en la calle, ¿no? O sea, lo que uno está viviendo adentro de la empresa o lo que está contando que va a ocurrir o las tecnologías que se van a usar son algo que te desvelan cuando estás del lado de adentro y que sentís que no llegás, ¿no? Te da como este FOMO que decís, nunca voy a terminar de entender todo esto, y te juntás a hablar con el resto de la gente. Pues sí, estás hablando de algo que no va a ocurrir nunca, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo la primera vez que escuché hablar de lo que iba a ser un smartphone, era 1999. O sea, cuando yo volví contando lo que iba a ser, la gente me miraba como diciendo pantallas táctiles. Claro. El Caller ID era una revolución. O sea, ¿cómo que vas a saber quién te llama? Y bueno, nada, llegó. Y ahora es claro. Pero era, y se hablaba de lo rápido que iban a crecer el uso de las pantallas. Y vos pensabas, ¿qué pantalla?
¿entendés? O Sí, sea, sí, sí. es Claro. como Era bueno, el televisor. pero todo te Sí. olvida, claro. Y ahora haces todo por ahí. Exactamente, o sea, Increíble. los celulares Sí, tienen la más memoria que las calculadora primeras por desktop ahí que y yo todo. usé, ¿entendés? Sí. Entonces es como que tenés que estar ahí permanentemente. Entonces no es que hay como una visión de decir, bueno, a ver cómo te mantenés con esto. Es como que te lleva, ¿no? Sí. Bueno, y ahora justo vamos a aprovechar esto de que nos estaba contando Fer, que nosotras traemos muchas expectativas, sea del marketing, de la tecnología. Y bueno, vamos a pasar a la dinámica de expectativa versus realidad. Ahí Fer tiene unas paletitas Ah, wow. y nosotras le vamos a decir nuestras expectativas y ella nos va a contar si va o no con la realidad. Y bueno, si querés sumar algo más, obvio que te ¿Cuánto escuchamos. poder? Si va con la realidad o no, me parece un Desde montón, tu pero bueno, mirada, dale. desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ves? La primera es, en un buen producto tecnológico se vende solo. No. Ah. Que ya nos Terrible. estuvo contando que Hay es muchos un grandes productos tecnológicos que no se han vendido solo, porque el producto tecnológico puede ser bárbaro, pero no hay un público allá afuera listo para usarlo. O no hay una necesidad genuina de buenísimo mercado, eso. ¿no? Que muchas veces Increíble. Re, sí. re increíble eso porque uno piensa en la tecnología, Re. en la construcción del producto, y decir, ¿y quién lo va a usar? ¿Y para Claro. qué se va a usar? Entonces es como que... No, el Y mismo producto- desde lo técnico, nosotros no sé, estamos muy en ingeniería, Sí. como que es bueno, creemos esto y creemos esto otro, no sé qué, y como Yo que... tenía una materia que se llama calidad de software y se veía todo eso de, bueno, te doy una computadora, pero ¿y qué hace el usuario si no sabe que es un Windows, una computadora? Es como- Exactamente. Entonces, no necesariamente el producto, la Claro. robustez de un producto, la capacidad tecnológica del producto es lo que el mercado está esperando. O muchas veces ese producto está sobrepasado para el servicio que va a prestar Claro. y lo que el mercado está dispuesto a pagar, por ejemplo. Entonces, si Sí. che, me construí el auto de Colapinto para ir a dar una vuelta por Libertador. Claro. Y no tiene sentido, ¿entendés? Porque vale mucha plata y porque podrías haber construido un auto común y con Claro, eso estaba bien iba para ir a mejor. dar una vuelta. ¿Entendés? O sea, Qué importante. Sí. Bueno, también otra expectativa que pensábamos con Delphi es esto de que una comunidad fuerte puede ser una ventaja competitiva para una empresa tecnológica. es un sí Ok. Vamos. rotundo y absoluto. O sea, Ok. por esto que hablábamos antes, ¿no? Un poco por esta transmisión de conocimiento que hay, por cómo las comunidades ayudan a crecer. Yo creo que es en red, o sea, el crecimiento que se establece en todos los órdenes, o sea, a nivel social y a nivel tecnológico, es en red. O sea, si nosotros podemos ser empáticos con el otro y tomar y aprender y poder retribuir también eso en parte, ese es el crecimiento. O sea, y ese crecimiento desde lo cultural hasta incluso en las empresas, ¿no? La empresa que sabe Claro. contarle a cada uno de sus integrantes cuál es su verdadera colaboración en el rol que puede tener en la compañía, logra una comunidad dentro de la empresa, esto de ponerse la camiseta o el sentido de pertenencia, Claro. según van evolucionando las formas de llamarlo a esto. Es eso, es yo comprendo qué rol tengo y entiendo cómo soy parte de ese engranaje. Entonces, no importa si es el más chiquito o el más grande, si yo no estoy, esto no gira. ¿Sabes? Sí. Eso es comunidad para mí. Ujú. O sea, y eso es el entendimiento de una evolución. Sí, acá hablamos, bueno, durante los otros capítulos también un montón de la importancia de la comunidad, porque Ujú. también como que te va trayendo y te muestra otros puntos de vista y capaz hoy hablamos de marketing y después hablamos de datos o de ciberseguridad y Sí, todo te tiene vas que ver con todo. complementando con el otro. Es un concepto de ecosistema al final Re. del camino, Claro. ¿no? O sea, y el ecosistema, si está balanceado, por lo menos lo que nos enseñaron en el colegio, que funciona. Ujú. Tenemos una que dice, innovar es inventar algo completamente nuevo. Mm, No. Ok. Yo en esa no sé si es solo eso. O sea, definitivamente la definición de innovar te va a decir que estás... pero también puede ser reformular o puede ser entender el momento de algo y la usabilidad de eso en el momento. O sea, yo no creo que sea a partir de cero necesariamente. Porque de nuevo es entender un poco lo que ocurre en el mercado. Entonces a veces no hay que innovar, hay que mejorar algo que existía. Ujú. Otras veces es descubrir que hay una necesidad en el mercado que está vacante. Re. ¿Ok? Y eso es, sí, salir desde cero, ¿no? Empezar de cero. Pero otras veces no está vacante, simplemente hay que hacerlo bien. Entonces, no entraría dentro de la definición estándar de innovación, sin embargo, sería algo nuevo. Claro. No, me encanta. También, bueno, ya estamos como recién arrancando en lo que es el mundo de la tecnología y ustedes como que una de las expectativas que te traemos es, bueno, cambiar de industria o de tipo de organización enriquece al desarrollo profesional. Sí.
Yo tengo una carrera en el último tiempo que pasó por Ok, por lo muchos viviste. lugares, lo viví. Siempre vuelvo como al corazón del mundo de tecnología, Ujú. pero por esto, ¿no? Porque es una industria que tiene particularmente, dado por cómo está creada, con esta perspectiva de las retros, ¿no? Que se tiene cuando se genera producto y cómo se hace un análisis, siento que es una industria que aprende mucho del error. No le queda otra alternativa a lo mejor, pero se mantuvo como ese espíritu de aprender desde el error. Y esto te lo llevas a otros lugares. O sea, y también aprendés de esos lugares también, ¿no? O sea, yo tuve, bueno, cuando salí de tecnología me fui a hacer una experiencia en gobierno y creo que, y me tocó tener que trabajar en un área en el momento de la pandemia. Y fue como muy interesante también entender esto de que, bueno, había que hacer prueba y error, porque otra vez estaba trabajando en un lugar que era completamente distinto a la Subsecretaría de Higiene del Gobierno de la ciudad, o sea, Claro, algo ¿no? completamente distinto, pero no había libros de nuevo. Claro. Y había que poder crear sobre eso. Y yo creo que lo que yo me traía de una industria donde no había habido una bibliografía anterior, a mí me sirvió para liderar los equipos que tenía que liderar en ese momento también, ¿no? Y te enriquece un montón, porque entras en culturas completamente distintas, con otro tipo de funcionamiento, siempre hay algo que pasar por diferentes tipos de lugares te aporta, siempre. Bueno, para mí sí, también. Sí, re. Sí, definitivamente. Y la tecnología tiene más impacto cuando resuelve problemas reales de las personas. Y sí, definitivamente. Estuvimos hablando de Relacionado a sí. eso, ¿no? Como del eso sí. valor. Para eso está la Eso tecnología sí. también. Sí, o sea, si resuelve un problema genuino, vino a solucionar algo, ¿no? Entonces Re. creo que ese es lo que todos buscamos en algo de tecnología, que genuinamente aporte un valor, ¿no? Por eso hablaba antes de la propuesta de valor. Claro. Y bueno, ahora tenemos una preguntita que le hicimos a una IA, justo usando tecnología, hablando un poquito de IA, que nos pasa que en Chicas en Tecnología creemos esto de que la tecnología vino a potenciar, transformar ideas, transformar la realidad, como venimos hablando, y queríamos saber cómo hacer que esta transformación llegue a todas las personas, a todos los usuarios, que es también lo que venimos hablando, y le preguntamos, ¿qué deberían hacer las empresas tecnológicas para crear productos que realmente mejoren la vida de las personas y no solo incorporen más tecnología? Y la IA nos dijo, las empresas que generan mayor impacto serán aquellas que comiencen entendiendo profundamente los problemas de las personas antes de pensar en la tecnología. Los mejores productos del futuro combinarán innovación, empatía y una escucha constante de sus comunidades. La tecnología será un medio, no un fin. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué sumarías? ¿Qué pensás? Mira, definitivamente la tecnología ya es un medio, ¿no? O sea, no es un fin en sí mismo. O sea, ¿para qué trabajaría una empresa en el desarrollo de un producto o servicio si no fuera para que alguien lo consumiera? No tendría una razón de ser. Salvo que estés en un laboratorio, en un proceso de investigación, generando Año algo research. para un futuro, en un área de research, por supuesto. O sea, pero esas áreas de research son para encontrar algo que Claro, después impacte, para después no usar. es research por research en sí claro. mismo, aunque sería espectacular, pero no es solo por eso, ¿no? Estás buscando un impacto genuino. Es esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Estar orientados genuinamente en la persona. O sea, decir, de verdad, qué es lo que está pasando, qué necesidad hay de mercado. O sea, eso creo que va a ser lo que va a traer el éxito de las próximas organizaciones. Hoy todas las organizaciones están atravesadas por la tecnología. Ujú. O sea, ya no es si sos una empresa. O sea, podés ser la empresa creadora de una tecnología, pero después son todas empresas de tecnología. Lo que se agrandó fue el abanico de las empresas, Claro. de cómo las empresas usan la tecnología para entregar otro tipo de servicio. Entonces, las empresas de delivery que existen Sí, hoy por hoy un son montón. empresas de tecnología. Yo ya no sé si puedo nombrar o no, pero son empresas de tecnología. Sí. Al final del camino, el 90% de su nómina está, o el 80% de su nómina está hecho, son gente de tecnología, pero no es una empresa tecnológica. Entonces, bueno, eso es tecnología genuinamente aplicada a lo que el consumidor está necesitando. Entonces, sí, la Usando mirada, esto de lo empático también, que justo nos estabas contando. Sí, exactamente, es customer De guiarlo centric, para- ¿no? O sea, centrado realmente en el usuario y con esa empatía de poder comprender qué es lo que pasa afuera, en el mercado, en la vida real, como para poder crear un producto que tenga que ver con esto.
Y bueno, nos estamos Estamos quedando quedando sin sin tiempo. tiempo. Pero tenemos una preguntita más. Sí. A ver, ¿Qué te hubiera gustado escuchar a los 20? ¿qué me hubiera gustado Sí. escuchar? Nos contaste que a tus 20 estabas en la Patagonia. Sí. Sí. Creo que me hubiera gustado escuchar más, bueno, saliendo recién de ahí de la facultad, un poco más de esto de las comunidades. Era como muy incipiente y no estaba estructurado o cerrado como esto, ¿no? O sea, en términos académicos, esto es lo que Sí. digo, me hubiera encantado poder estudiar en ese momento algo más a nivel sociológico, te diría, como para poder estar todavía más preparada en el momento en el que esto empezó. Después lo vas a buscar, ¿no? O sea, hay un montón de estudios complementarios que uno hace, pero creo que en aquel momento me hubiera gustado más entender un poco más de comportamiento de consumidor y de esto de comunidades. Sí, me hubiera gustado. ¿Cómo en comunidad te referís a cómo abre la comunidad estas puertas que decías o No necesariamente cómo abre, sino cómo funciona. cómo Ok. funciona? Desde el lugar más, te diría que casi que de la neurociencia, Ay, qué de bueno. entender cómo es el funcionamiento de las comunidades. Eso me hubiera encantado. A nivel, ya te digo, a nivel académico, ¿no? O sea, Está me hubiera buenísimo. gustado recibir ese tipo de información. Después, si hubiera tenido que tener un spoiler, hubiera tenido que ver con tecnología, definitivamente. O sea, alguien que me contara Claro. qué era lo que iba a pasar en el mundo de la tecnología, me hubiera divertido un montón. Bueno, buenísimo. Ahora sí, entonces llegamos ya al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haber conversado con nosotras. Creo que súper interesante tu mirada y todo lo que sabes y compartiste, como el decir, bueno, no enfocarse solo en un producto ni un servicio, como que hay mucho más allá de eso, ¿no? Como que hay que poner uno la mirada en, bueno, qué bien va a ser esto, qué valor estoy aportando con esto. Y también, bueno, como mucha atención a la red y a poder construir con otros y nada, como Claro. nutrirse con otros. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por esto que hacen. Es importante. Sí, bueno, a mí Que me podamos encanta. difundir que la tecnología es un gran lugar para que las mujeres estemos. Va, Totalmente. sí, a mí me encantó que arrancamos de cero, sin computadoras hasta la IA, Ay, usando sí, la sí. IA, estuvo buenísimo. Son lujos que algunos nos podemos dar. Y bueno, antes de irnos, recordarles que Chicas en Tecnología es una organización que acompaña a chicas como nosotras a transformarse en futuras creadoras o líderes de la tecnología. Síganos en las redes sociales y en la página web de Chicas en Tecnología. Súmense ahí a la comunidad también y muchas gracias por escuchar del otro lado. Esto fue Codiadas, un espacio donde jóvenes y líderes. Nos encontramos para pensar el presente y el futuro de la tecnología. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Gracias, Fer. Gracias.